Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos aquí a trabajar el día de hoy textos. Como ya veníamos trabajando aquí a nuestro personaje de Phineas en caricatura, que ya lo trabajamos en línea, lo rellenamos, hicimos todos los ejercicios con respecto a este objeto. El día de hoy, pues vamos a trabajar aquí en un tamaño carta habitual, ¿cierto? Entonces, como siempre, crear nuevo tamaño carta, si ya lo tienen aquí en recientes, si no, en imprimir. Aquí en imprimir van a encontrar tamaño carta también. 21,5 por 27,9 en centímetros. Vamos a cambiar el sistema métrico. Vamos a colocar esa página apaisada. Color CMYK, 300 píxeles por pulgada. Listo. Ya quedamos con eso. Y le decimos crear. Listo. Ya con nuestro archivo, nuestro objeto aquí creado, con nuestro elemento creado aquí dentro de nuestro espacio de trabajo, vamos a habilitar las herramientas de texto. Entonces, tenemos aquí nuestras capas, como siempre, en el lado derecho de la pantalla, tenemos nuestras capas y acá en el lado izquierdo vamos a encontrar todas nuestras herramientas como siempre. ¿Listo? Colocarlas aquí a doble espacio, doble columna y vamos a buscar una herramienta que se llama texto, que está representada por la letra T. ¿Cierto? Entonces, esta que estoy señalando acá, esta que estoy aquí abriendo, sus subherramientas, entonces recuerden que simplemente teniendo clic sostenido sobre la herramienta, vamos a encontrar herramienta texto de área, herramienta texto de trazado, texto de área vertical, texto vertical de trazado y herramienta recortar texto, ¿cierto? O sea, vamos a encontrar un montón de herramientas, todas referenciadas al texto. Si las aíslo, las saco de ahí, ¿cierto? Entonces, recuerden que para aislarlas simplemente hacen clic acá en el triangulito que tenemos en el borde de las herramientas y se aísla. Si esto lo cerramos, no importa porque aquí vuelven a quedar nuestras herramientas una y otra vez. Nunca salen de ahí, nunca se pierden de ahí. Siempre van a estar ahí colocadas. ¿Listo? Entonces, si ustedes han manejado Word o algún programa, algún editor de texto, van a conocer los cursores para selección de texto. Esto funciona muy parecido. La única diferencia realmente es que los textos los podemos manejar ya sea para un texto corrido o para un texto único dentro de un espacio o un texto en grupo. En este caso tenemos la primera herramienta, la de texto normal, ¿cierto? Entonces, esa primera herramienta de texto normal, vamos a encontrar que ese objeto automáticamente nos genera un cursor. ¿Cuándo? Cuando colocamos y hacemos clic sobre el espacio de trabajo. Automáticamente sale algo que dice Lorem Ipsum. Ese Lorem Ipsum es un texto simulado. Si yo vuelvo y tomo mi herramienta de selección normal, ese texto o ese objeto queda ahí señalado. Si yo tomo mi herramienta de texto y hago clic y escribo algo, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces vamos a escribir cualquier palabra, cualquier objeto, cualquier elemento y se cambia, ¿cierto? Entonces es automático. Lorem Ipsum, sí, no hago nada. Si cambio el texto, simplemente escribo sobre lo que está seleccionado. Entonces aquí ya estamos viendo que este texto automáticamente tiene una caja que en este caso viene a ser este recuadro azul que se ve ahí, que tiene los cuadritos alrededor. Esa caja es la que me determina el ancho o con la que yo puedo determinar tanto el ancho, el alto o la rotación del objeto, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo modular, mover, puedo cambiar la posición del texto, puedo estirarlo, puedo cambiarle el tamaño, puedo reducirlo, puedo hacer cualquier cosa que quiera con el texto en este caso. ¿Listo? Vuelvo y tomo mi herramienta de texto, vuelvo y coloco aquí clic sobre el espacio de trabajo. Cualquier cosa que yo escriba en este caso va a ir continuamente hacia el lado derecho, ¿cierto? No tiene un límite.
Si yo acá sigo escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo cualquier cosa, eso va a continuar ahí en adelante. Mire, ¿sí ven? Entonces ahí seguí escribiendo y eso nunca va a tener un límite. Si yo esto lo veo ya desde un poco más lejos, me voy a dar cuenta que estos elementos pues continúan y continúan y continúan si lo quisiera de esa forma. No tiene un límite. Entonces, ¿qué significa esto? Que los textos, cuando los colocamos con nuestra herramienta de texto, que es la primera, haciendo solamente un clic sobre la pantalla, van a ser textos continuos, que van a ser textos que siguen en línea recta hacia la dirección que yo le dé. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante de entender en este momento. ¿Por qué? Porque también tenemos cajas de textos. Entonces, las cajas de textos, ¿cómo se hacen? Se hacen cuando yo hago clic sostenido en el espacio de trabajo, arrastro con ese clic sostenido sin soltar el mouse. Si ven ese recuadro azul, no he soltado el mouse, mantengo el clic sostenido y cuando suelto se crea una caja tipográfica. La caja tipográfica contiene texto. Entonces, lo mismo. Si yo dejo el texto simulado, me sale lo mismo que me salía ahorita. Lorem ipsum dolor its amen consectet, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso es latín. ¿Listo? Eso es el Padre Nuestro en latín. Entonces sale ese texto simulado y él automáticamente me rellena todo el espacio con ese texto simulado. Si yo tomo la herramienta de mover, pues simplemente el texto queda. Si yo vuelvo y hago lo mismo, una caja de texto, mantengo el clic sostenido, arrastro y creo la caja de texto. Puede tener cualquier ancho o cualquier alto, ¿cierto? Entonces, no importa el ancho que yo le dé o el alto que yo le dé, esa caja se puede acomodar a lo que yo quiera. Y también se puede acomodar después de que yo le coloque esos atributos. Entonces, aquí yo puedo escribir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, voy escribiendo. Aquí voy escribiendo y si se fijan bien, entonces ese objeto automáticamente tiene un límite y ese límite me lo va dando en el borde que tiene la caja de texto. Entonces ahí automáticamente vamos a ver que esos elementos o esos objetos, cuando los estamos trabajando, vamos a encontrar que esos elementos tienen ese límite y no siguen derecho como lo hacía este texto que estoy moviendo acá arriba, ¿cierto? Entonces este texto ya tiene un límite, ya tiene una caja tipográfica que lo contiene y no permite que pase de ahí. ¿Listo? Entonces, esas cajas tipográficas son muy importantes. ¿Por qué? Porque esas cajas tipográficas yo las puedo reducir y cambiarles la forma, ¿sí ven? Entonces aquí yo ya le puedo decir a este objeto, bueno, tenga otro comportamiento. No necesariamente la forma que le doy de principio es la única forma que va a tener. No, estos objetos se pueden modular y se pueden ir cambiando en cuanto a su forma. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos esos dos tipos de textos. ¿Listo? Dos tipos de textos donde uno tiene caja tipográfica que se puede modular, ¿cierto? Entonces yo puedo modular esa caja tipográfica, la puedo cambiar de tamaño. Digamos, en este caso, si yo aplico la rotación, el texto se acomoda dentro de la caja tipográfica automáticamente y empieza a tener formas, empieza a tener características de una figura, de una imagen, ¿cierto? Entonces ya el texto no es solamente un texto X, sino ya empieza a tener algunos atributos interesantes como texto, a diferencia de este texto corrido que no tiene caja tipográfica, que si yo lo roto, ese texto sí queda en la dirección que yo lo ponga. ¿Sí ven? Él no se ajusta ni tampoco cambia su forma para mantener su legibilidad. Simplemente él rota hacia el lado que tenga que rotar y ya. A él no le importa la legibilidad, solamente a él le importa la dirección que yo le dé en este caso. Eso en cuanto a este texto. ¿Qué más tiene diferencia este texto? Que si yo este texto lo agrando hacia lo ancho, pues se deforma, ¿sí ven? La caja tipográfica, si la agrando hacia el ancho, no se deforma, siempre se ajusta.
Si reduzco su ancho, pues también se ajusta. Entonces, hacia el alto, perdón. Entonces ahí vamos a encontrar que los textos, cuando están organizados de forma simple, sin caja tipográfica, los textos se pueden modular, se pueden modificar y cambian de acuerdo a los atributos que yo cambie. Cuando están dentro de caja tipográfica, todos los cambios o todos los elementos que yo haga de su rotación, de su alto o ancho, siempre van a ser ajustables de acuerdo al espacio que le estoy dando a este elemento o a este espacio de trabajo donde estoy ubicado, ¿cierto? Entonces, puede adquirir cualquier forma en este caso. ¿Listo? Más adelante ya vamos a cambiar las formas, ya vamos a modularlos y vamos a colocarlos en diferentes espacios para que veamos cómo es ese comportamiento. Listo. Entonces, de esta forma podemos manejar los textos. ¿Qué más tenemos cuando activamos la herramienta texto al principio? Acá en la parte superior vamos a encontrar que tenemos color, ¿cierto? Un color X. Aquí ya vienen por defecto un color de trazado para el texto. ¿Qué significa eso? Que el texto tiene el mismo comportamiento que cualquier figura vectorial dentro de Illustrator. Entonces aquí vemos que cualquier elemento puede tener tanto color de relleno como color de trazado. Entonces si yo selecciono un texto de estos, ¿cierto? Tomo mi herramienta de selección, selecciono el texto, aquí tengo un color de relleno, yo le puedo cambiar ese color de relleno, le puedo colocar un color de trazado, entonces aquí ya tiene un color de trazado, puedo aumentar ese trazado, ¿cierto? Entonces aquí ya voy viendo que esos atributos son completamente modificables. Entonces aquí también puedo modificar o puedo cambiar la posición de estos elementos, ¿cierto? Entonces no solamente tener los objetos de acuerdo a lo que es la línea, sino también puedo modificar los tipos de línea, puedo cambiar la forma de la línea, literalmente, ¿cierto? Entonces, puedo ir modulando, puedo ir cambiando ese tipo de atributos dentro del mismo objeto. Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes atributos que se pueden modificar o que se pueden modular de acuerdo a los objetos que tenemos dentro de este espacio. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a encontrar que las líneas o que los objetos que estamos aquí trabajando pues tienen diferentes atributos y todo esto puede ser modificable dentro de sí mismo. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso. Voy a quitarle aquí el trazado para que se vea el texto normal. Voy a colocarle un color mucho más acorde a lo que es la palabra. Y vamos a encontrar aquí adelante opacidad y aquí adelante carácter, ¿cierto? Entonces, después de carácter vamos a encontrar un menú desplegable que me va a generar o me va a informar la tipografía que tengo en este caso, que es ¿cuál? La Myriad Pro, que es la que tengo en este momento para esta letra o para estas palabras que tengo aquí escritas. Entonces, esas tipografías, esos elementos se pueden variar, ¿cierto? Entonces, igual que funciona en cualquier editor de texto. Entonces, aquí yo voy a poder jugar o cambiar las tipografías dependiendo de lo que necesite dentro de este espacio. Entonces, puedo utilizar elementos de script, puedo utilizar elementos que tengan diferentes comportamientos en cuanto a su familia, digamos una bold, bold italic, book, todos los que tenemos por acá, este Bodoni, ¿cierto? Entonces, cualquiera de esas tipografías va a estar dividida en qué? En familias. Y esas familias pues me van a facilitar o me van a generar estos elementos. Entonces, aquí yo puedo cambiar la tipografía que estoy utilizando de este objeto. Entonces, tenemos una tipografía que se llama como, ¿cierto? Interesante esa tipografía. Está en la familia, está en heavy, ¿cierto? Tiene extra bold, bold y semi bold. O sea, es una tipografía que funciona para títulos o elementos que sean muy llamativos. Aquí adelante vamos a encontrar el tamaño de la fuente. ¿Listo? Estilo de la fuente, la fuente o la familia, el tipo de fuente que estamos utilizando, el nombre, el estilo de la fuente, en este caso, heavy,
y el tamaño de la fuente en este recuadro que tengo aquí seleccionado. Entonces aquí yo le puedo decir tamaño 10 puntos, ¿cierto? Entonces las tipografías se miden por puntos, PTs, que es lo que tenemos acá. Si esto lo desplegamos, pues vamos a encontrar aquí una cantidad de números o valores que me permiten modular el tamaño y previsualizar cómo se ve ese objeto en diferentes tamaños. Igual, si yo quiero un tamaño personalizado, por ejemplo, 200 puntos, pues coloco 200 puntos ahí arriba y automáticamente el objeto se redimensiona al tamaño que yo requiera, al tamaño que yo necesite en este caso. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos diferentes atributos que yo puedo cambiar dentro de estos mismos objetos. En este caso, pues vienen a ser los atributos básicos tanto de la tipografía, su estilo, su tamaño. Vamos a dejarlo por ahí de 80. Listo. Su tamaño en puntos, su color, la alineación que puede tener este objeto, pero pues eso ya se ve más acá en los párrafos que en una imagen simple. Y tenemos aquí adelante una herramienta bien interesante que me permite modular este objeto, ¿cierto? ¿Cuál es esa herramienta? La vamos a encontrar aquí donde estoy señalando, aquí donde dice creador con deformación o creador con malla, ¿cierto? Entonces vamos a activar esta herramienta que se llama creador envolvente. Es este objeto que tenemos aquí que parece como una malla, una retícula que está doblada, ¿cierto? Que está curveada. Ese nombrecito que sale ahí, creador envolvente, me abre este cuadro de diálogo que tengo acá. Entonces ahí voy a encontrar unos atributos muy interesantes para un texto. Y esos atributos son bastante interesantes de modular. Entonces aquí voy a encontrar estilos donde puedo manipular el texto de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, estilo bandera o estilo onda, ¿cierto? O elevar. Cualquiera de estos estilos que genere estilo pez, por ejemplo. Cualquiera de estos estilos, pues siempre va a estar modulando o va a ser modulado por una cantidad de atributos que vamos a encontrar aquí, tanto en horizontal como en vertical, ¿sí ven? Curvatura del objeto, horizontal, puedo manejar vertical, entonces ahí vamos a ir encontrando ese tipo de atributos que se pueden modular dentro de estos mismos elementos. Entonces por aquí voy a acomodar este objeto, este pez me sirve, me parece interesante, pero pues quiero dejarlo más que parezca agua, o sea que tenga una ondulación este objeto. Aquí funciona igual, tengo ondulaciones a diferentes niveles, tanto en horizontal como en vertical, ¿cierto? Entonces eso automáticamente deforma el objeto, pero pues si el elemento lo requiere, yo lo hago. ¿Listo? Por ahora voy a dejar algo muy básico, muy sutil, esta bandera, y listo. Modifiqué el texto, le cambié la forma, le cambié el color, ¿listo? Entonces, ahí ese texto ya está completamente personalizado. Ahora, quiero seguir personalizando este tipo de textos, entonces los puedo convertir a curvas o puedo hacer que estos textos tengan otro tipo de atributos. Atributos que se parecen más a la imagen o a los vectores que estábamos utilizando. ¿Listo? Entonces, para eso, siempre tenemos que expandir la apariencia del objeto. Entonces, tenemos el texto seleccionado, ¿con qué? Con la herramienta de selección normal, objeto, ¿cierto? Y vamos a buscar por aquí algo que se llama expandir. Objeto, expandir. Aquí hice un duplicado de este elemento. ¿Para qué? Para poderlo modificar. Voy a colocar este por aquí. Entonces, esto pues simplemente control C, control V, lo pego acá en cualquier lado, lo alineo, objeto, expandir. Entonces aquí este objeto me pregunta, bueno, esto me sale un cuadro de diálogo que me pregunta, ¿expandir qué? ¿El objeto y el relleno? O si tuviese un trazado, el trazado que quiere expandir. Entonces, objeto relleno, listo, le digo OK. Entonces aquí ya vemos el comportamiento diferente que tiene este objeto si lo vemos como un trazado. Vemos que uno ya se ve las letras,
literalmente, y el otro solamente se ve como si fuera un objeto ondulante. ¿Listo? Pero los dos son ese texto, los dos tienen ese elemento, los dos funcionan de la misma forma, donde podemos modificar o donde podemos visualizar ese tipo de comportamiento. Entonces aquí en este caso, como esto ya es una imagen, el que tenemos acá en el lado derecho de la pantalla, yo lo puedo modificar ya sea con los atributos de herramienta de selección directa, ¿cierto? Entonces digamos que si yo quiero seleccionar algunos de los nodos que tengo por acá y estirarlos, los puedo estirar. Entonces puedo hacer que esto ya empiece a ser un poco más interesante, puedo empezar a hacer que este tipo de elementos tengan una razón ya de ser diferente a lo que tenía al principio, donde tengo un texto simple con una tipografía bastante interesante, muy personalizable, pero que esto ahora lo puedo cambiar, le puedo generar cualquier tipo de comportamiento, hasta el punto de poder cambiar muy fácilmente los elementos en cuanto a su color, ¿cierto? Entonces yo le puedo cambiar los colores a estos objetos de una forma mucho más fácil, a que como los tengo aquí en texto. Después vemos los atributos de estos, que este que tenemos acá en el lado izquierdo, porque pues también son varios y facilita mucho el trabajo. Y ya este es completamente una imagen. Ya este objeto, ya yo no lo puedo corregir. Entonces digamos que si la palabra me haya quedado mal escrita, si lo paso a expandir apariencia, ya quedó como quedó. Me toca volver a repetir el trabajo si quedó mal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando ese tipo de elementos. Entonces aquí esto completamente personalizable, completamente modificable. Entonces aquí ya voy a empezar a tener cualquier tipo de comportamiento, ya puedo modular o cambiar cualquier tipo de objeto y simplemente a partir de esos elementos, pues ya yo puedo ir agrupando o desagrupando los elementos. Entonces aquí, digamos, tengo un grupo, por eso tiene un comportamiento donde todas las letras se mueven, pero si le doy aquí clic derecho, le puedo decir desagrupar. ¿Listo? Entonces al desagrupar, de nuevo, clic derecho, desagrupar. Al desagrupar ya puedo tomar las letras de forma independiente y moverlas o rotarlas, cambiarlas de posición, pasarlas a otro sitio, ¿cierto? Si yo necesito voltearlas, rotarlas o cambiarles cualquier tipo de atributo, en este caso, por ejemplo, un reflejo o algo así, ya vemos que esto se puede cambiar dentro de este mismo elemento. Entonces esto ya se vuelve muchísimo más interesante el trabajo de la parte ilustrada que puede tener uno dentro de un elemento como Illustrator y partiendo del texto literalmente, ¿cierto? O sea, no estamos cambiando nada, no estamos aquí inventándonos nada, simplemente estamos trabajando con el texto y a partir de esos textos podemos modular muchas cosas. Entonces aquí ya vemos cómo a partir de este objeto tan simple, tan sencillo que era la palabra, ya convirtiéndolo en imagen, podemos modular, podemos cambiar muchas cosas de ese objeto. Entonces aquí ya podemos ver ese elemento, cómo es ese comportamiento y qué tipo de atributos se le pueden cambiar, se le pueden manipular a este objeto. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a lo que es este texto normal, ¿cierto? Un texto que yo pueda agrupar o desagrupar. Las cajas de texto recuerden que tienen pues sus atributos que se acomodan solas, que todo el texto siempre va a ser un texto continuo que se puede modular, que se puede cambiar, pero en este caso pues esos textos automáticamente yo los puedo ir modificando. Aquí hay algo bien importante que no se utiliza, digamos, en los textos sueltos, como el que tenemos acá arriba, en las palabras sueltas o en este que tenemos acá, que son los elementos para alinear el texto. Igual que en cualquier editor de texto, vamos a poder alinear tanto los textos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, en la parte superior, en la parte inferior, justificarlos, ¿cierto? O sea, podemos cambiar una cantidad de atributos de cualquiera de estos textos con otra herramienta que también es indispensable dentro de los textos cuando los estamos manipulando. Entonces,
Ya tenemos acá la primera herramienta de texto, que ya la entendemos cómo funciona, y vamos a sacar otra herramienta que se llama panel de párrafo, ¿cierto? Esa la encontramos aquí en este punto, o si no la encuentran ahí, la vamos a buscar aquí en ventana, vamos a buscar texto, y vamos a buscar algo que se llama carácter, ¿cierto? Entonces aquí en ventana, texto, carácter, vamos a desplegar estas tres pestañas, carácter, párrafo y open type. Este carácter es la que me interesa en este momento. ¿Por qué? Porque aquí puedo también hacer lo mismo que hacía acá arriba, que es cambiar las tipografías, modularlas, entrar en la parte de la modificación de sus familias, en sus estilos, en los puntos, pero también puedo jugar con los interlineados que tienen los textos. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, definir tamaño de fuente, igual, ¿cierto? Ese ya lo tenemos claro, ya sabemos que eso lo podemos cambiar. En este que tenemos aquí, definir interlineados, entonces los interlineados de los textos se pueden manipular y se pueden aumentar o reducir dependiendo de la legibilidad que uno requiera dentro de este tipo de trabajos. Entonces me parece que esta tipografía se podría separar un poco más en cuanto a su interlineado para hacerlo mucho más legible. Eso sí, siempre acomodando la caja de texto para que me permita ver todo el texto. ¿Qué más puedo aquí modificar? El tracking o el kerning, ¿cierto? Cualquiera de estos dos que está aquí abajo. Estos me permiten separar o dar distancia entre las mismas letras, ¿cierto? O sea, entre letra y letra se pueden separar los objetos. Entonces aquí vemos que esto es bastante personalizable, cualquier tipo de texto, dentro de estos editores de imagen. ¿Listo? Ahí le aumenté el tracking, le aumenté el interlineado, dejé la misma cantidad en puntos que tenía el objeto. Voy a pasar aquí a párrafo. Y aquí vamos a encontrar entonces los formatos para alinear. Entonces, al centro, a la izquierda, a la derecha, la izquierda, a la derecha, justificado hacia la izquierda, justificado al centro o justificado a la derecha, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener estos atributos o justificado totalmente sin importar la parte inferior. Entonces ahí vamos a jugar mucho con estos elementos para poder apretar o soltar el texto de tal forma que me permita manipular todo lo que tenemos acá. Entonces, si ven, esta caja tipográfica que tengo aquí en este punto ya se ve más organizada. Se ve más organizada que ¿qué? Que lo que tengo acá al lado. Esto que tengo acá al lado no tiene ningún tratamiento todavía en cuanto a la justificación ni siquiera, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que sea un poco más confuso de leer, que tenga un poco más de elementos que se sobrecargan por los largos o los anchos que puede llegar a tener el objeto. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante. Otra cosa muy importante que vamos a encontrar acá es separar. Ese separar son estos guiones que tenemos por aquí que me separan las palabras. Entonces, es bien importante que eso lo tengamos también en cuenta, porque casi siempre los que separamos somos los que manejamos el español, somos los que más separamos palabras, las partimos en varias partes, ¿cierto? En el inglés se contrae mucho el idioma, entonces cuando se escribe se contrae un poco más y pues es diferente este tema de la partición. Los otros idiomas que ya tenemos por ahí tienen diferentes comportamientos, pero los que más dividimos palabras somos nosotros, los de habla hispana. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver cómo cambia el texto cuando lo separo, cuando lo modulo. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar estos atributos para este objeto, que en este caso, pues vienen a ser, ¿qué? Vienen a ser los atributos que tiene la herramienta de texto normal, ¿cierto? Esta primera herramienta de texto. Luego la herramienta de texto de área, texto de trazado, texto vertical, texto de área vertical y texto vertical de trazado. ¿Listo? Este modificador de texto o esta herramienta retocar texto es para modificar los elementos. Esta la vemos ya al final. ¿Listo? Por ahora, simplemente basémonos acá en la primera herramienta de texto normal con la cual yo puedo escribir cualquier tipo de cosa.
ya sea dentro de una caja tipográfica o ya sea una palabra simple. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno. Entonces, tenemos este tipo de elementos, tenemos este tipo de textos. Vamos a colocar aquí Sí, otra perdón. barra de trabajo. Yo, Cuéntame, Ashley. bueno, que tú explicaste de, de estas palabras que tocaba voltearlas, ¿cierto? Y En bueno, general les estoy explicando el manejo de la herramienta de texto. esa No era mi necesariamente que se pregunta voltee o del no. test. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a tener aquí? Herramienta de texto normal, herramienta texto de área. ¿Qué es la herramienta texto de área? Resulta que la herramienta texto de área funciona igual que esta herramienta de texto normal, pero dentro de un espacio de trabajo. Entonces, la herramienta de texto de área solamente me va a funcionar cuando coloque ¿qué? Algún objeto o un contenedor. Entonces, por ejemplo, coloquemos una estrella por acá, ¿cierto? Esas estrellas, ¿dónde están? Aquí en formas y figuras geométricas básicas. Entonces, vamos O a tener estos puedes elementos. poner una nube, perdón. Una nube, Bueno, me tocaría construir una nube. ¿Listo? Entonces, tenemos figuras geométricas básicas. Por ejemplo, esta estrella. Entonces, aquí en este objeto, en esta estrella, vamos a ver que estos elementos automáticamente pues, se pueden modular, se pueden cambiar y puedo hacer cualquier tipo de elemento con este objeto. El texto de área, ¿cierto? Este segundo botoncito que tenemos acá, funciona solamente cuando tengo un área específica donde quiero colocar el texto, no como la herramienta de texto normal que me crea el área, ¿cierto? Aquí yo tengo que crear el área desde el principio para colocar el texto. Entonces voy a hacer clic justamente sobre el trazado del objeto y voy a ver que automáticamente se rellena de texto, ¿cierto? Entonces acá sí lo reducimos, cambiamos el tamaño, vamos a ver que ese objeto se empieza a acomodar. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está sucediendo que el texto se va a acomodar a lo que es exactamente la forma que tiene nuestro objeto. En este caso, pues va a tener todos los atributos igual, va a tener los mismos atributos que tiene cualquier texto en este caso, y con los cuales podemos justificar o podemos jugar aquí dentro de este mismo elemento y generar ese tipo de comportamiento de un texto. Entonces lo podemos hacer con cualquier figura geométrica. Puede ser esa estrella, puede ser un círculo, entonces texto de área. Si ven, acá me sale este mensaje. ¿Por qué me sale este mensaje que tenemos acá? Porque él me va a decir que me tengo que ubicar exactamente sobre el trazado, o sea, en el borde del objeto que quiero convertir en texto de área, ¿cierto? Entonces vuelvo y me paro acá en el borde y si ven, se llena automáticamente ese objeto. Entonces esto se puede llenar ya sea con estos textos simulados o con cualquier tipo de elemento que yo quiera. Esto funciona igual que una caja tipográfica. Entonces, si yo le digo, bueno, reduzca el tamaño, él va a reducir el tamaño y se va a acomodar automáticamente a lo que tiene. ¿Qué acomoda automáticamente? El texto que tenemos dentro del espacio en el que estamos trabajando. Entonces, ahí vamos a ver que esos textos se acomodan automáticamente, se ajustan automáticamente a todo el espacio en el que estoy trabajando. Entonces, es bien importante este texto de área. Son los mismos contenedores, ¿cierto? Las mismas cajas tipográficas, pero acá pues pueden tener cualquier forma. Aquí sucede lo mismo. Si yo muevo el contenedor, el texto se acomoda automáticamente a este objeto. Digamos que tengo este grupo de texto acá y lo quiero voltear todo, pues no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el objeto se acomoda automáticamente siempre que lo esté rotando. Entonces, para poderlo voltear, hay que expandir la apariencia, hay que hacer ese atributo cambiar el atributo que cambié ahorita al principio para el texto de agua y convertirlo en curvas en expandir.
Y de esa forma yo podría voltear este texto. ¿Listo? ¿Qué otro elemento tenemos acá? Vamos a ver solamente estos tres primeros. Texto normal, texto de área y texto en trazado. Entonces voy a colocar otro círculo por aquí. ¿Listo? Vamos a colocar este círculo por acá y vamos a tomar la herramienta texto de trazado. Igual que con la de texto de área, me tengo que parar en el borde del trazado del objeto para poderlo activar. Entonces hago clic ahí y veo que ahora el texto ya no se está colocando dentro de el círculo, sino que se está colocando alrededor de él. Entonces aquí ya vemos que estos nombres tienen que ver con lo que hace o con los atributos que tiene cada uno de estos elementos. Entonces, texto normal, texto de área y texto de trazado. ¿Sí ven? Entonces ese trazado se acomoda automáticamente al texto como lo quiera yo colocar aquí. Si esto yo lo modifico, ese trazado, pues automáticamente se va a modificar el texto. ¿Sí ven? Entonces ahí cualquier elemento que yo modifique, que yo module, que cambie dentro de este, va a ser automáticamente que cambie la forma del texto. Si esto yo lo roto, acá sí puedo ver que el texto rota con el trazado en este caso. ¿Por qué lo hace de esta forma? Porque el texto yo lo puedo mantener pegado a ese trazado para que tenga ese comportamiento y empiece donde yo quiera. Entonces puede empezar es acá abajo, no allá arriba. Entonces empieza acá abajo donde tengo la mayúscula, Lonen ipsum dolor sit. Amén, ¿cierto? Entonces ahí puedo seguir, cualquier cantidad de cosas. Entonces todo esto yo lo puedo manipular de acuerdo a las formas o los objetos que yo quiera trazar o que yo quiera utilizar dentro de este espacio. Entonces, cualquiera que sea la forma que yo esté utilizando de objetos, cualquiera que sea la forma que yo esté utilizando para los elementos que quiera convertir en trazados de texto, entonces los tengo que tener muy en cuenta para saber en qué punto, por ejemplo acá en esta espiral, saber en qué punto puedo empezar con el texto para ver qué tanto va a tener ese recorrido, ¿cierto? Entonces ahí donde yo hago clic con la herramienta de texto de trazado, va a empezar el texto, puede ser acá, si ven, estoy haciendo clic en cualquier parte del texto, por acá o por acá. Y ahí empezaría el texto automáticamente. Entonces ahí ya tendría ese comportamiento de ese texto donde yo lo puedo mover, donde lo puedo modular, donde lo puedo cambiar o colocar dentro de cualquier tipo de trazado que yo quiera en este caso. Recuerden que esto puede ser con cualquier figura geométrica, con cualquier forma personalizada que yo cree con mi herramienta de pluma, con lo que yo quiera. Entonces ahí siempre voy a tener estos atributos de la herramienta de texto, ¿cierto? Con la cual yo puedo modular o cambiar cualquier cantidad de textos dentro de lo que estoy trabajando. ¿Listo? Bueno.